Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar un truco infalible, bueno, realmente dos trucos infalibles para que no se os vuelva a estropear la salsa de tomate. Que levanten la mano aquellos a los cuales nunca les haya salido moho, pelusita blanca, en la superficie de una salsa de tomate o en un recipiente con tomate triturado. Creo que es algo que nos ha podido pasar perfectamente a cualquiera de nosotros, independientemente, como os digo, del tipo de salsa de tomate que utilicemos en casa, tanto si es salsa de tomate casera como si es salsa de tomate comercial. Así que yo hoy os voy a dar dos trucos infalibles para que nunca más se os estropee la salsa de tomate, porque ver esa pelusilla blanca en la superficie de la salsa de tomate o de ese tomate triturado nos implica tener que rechazar, que tirar todo el envase, porque aunque parezca que es algo superficial, cuando aparece moho en la superficie muchas veces ya puede haber esporas o puede haber restos también en partes más profundas de la salsa de tomate. Y si alguna vez lo habéis intentado retirar, os daréis cuenta de lo difícil que resulta separar. Al ser un líquido, se nos mezcla en el momento en el que metemos una cuchara o un instrumento para poder retirar esa parte blanquecina. Así que directamente es algo que va a la basura. Dentro de esos trucos, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, no es realmente un paso previo a los trucos, sería cuando tenemos recipientes metálicos, latas con tomate, principalmente suelen ser latas con tomate triturado, lo primero que tenemos que hacer, como os decía, es quitar la lata. No debemos guardar los restos de ese tomate conservados en la nevera en la lata. ¿Por qué? Pues porque primero no cierra hermético y segundo porque el tomate es un alimento con cierta acidez que puede provocar cambios en el recipiente, es decir, que puede extraer parte de esos componentes, podría tener el aluminio o componentes de estaño, suele ser a veces el recubrimiento de la lata, que pasarían al alimento con el tiempo de esa lata abierta. ¿Por qué no pasan cuando está cerrado? Porque no hay oxígeno, y en cambio el oxígeno ayuda también, bueno, pues a desprender esos componentes. Así que siempre pasamos a un recipiente inerte. ¿Qué es inerte? Que no desprende partículas, que no absorbe olores, que no se tiñe, sería el vidrio. Con los recipientes de plástico nos pasaría algo parecido. El tomate los va a teñir, los va a estropear muy rápidamente y además podría llegar a desprender partículas de plástico. Así que tampoco sería un buen método de conservación si queremos mantener ese tomate a largo plazo. Ahora ya sí vamos con esos trucos posteriores, ¿no? Si yo quiero conservar un bote de salsa de tomate durante mucho tiempo, porque imaginaros que lo utilizo únicamente pues, para sacar una cucharada o dos cuando hago un sofrito y después lo dejo en la nevera y hasta dentro no sé de cuándo, igual no utilizo más. Lo utilizo, como se suele decir, de ciento en viento. Bueno, pues en ese caso el mejor truco de conservación sería la congelación. Vamos a tener un recipiente, una cubitera de hacer hielos que actualmente los podemos conseguir casi de todas las capacidades, de tamaños muy distintos, incluso de formas, pero claro, lo de las formas en este caso nos da igual, nos interesa sobre todo el tamaño. Podemos tener cubitos de hielo de 15 mililitros, de 30, de 40, hay hielos realmente grandes, o hieleras para hacer hielos realmente grandes actualmente. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos el tomate porcionado y podemos utilizar la cantidad que necesitemos sin tener que descongelar el resto. Una vez que tenemos los cubitos de tomate, de hielo de tomate,
Preparados, los podemos sacar de la cubitera, guardarlos en una bolsita de zip que ocupa menos espacio y suele resultar más cómodo. ¿Qué voy a preparar un sofrito? Saco un hielo, dos y directamente a la cazuela o previo paso por el microondas para acelerar esa descongelación, pero no suele hacer falta. ¿Qué ocurre si yo congelo el frasco, el bote de tomate? Que primero me obliga a sacarlo entero, es decir, a consumir toda la cantidad, con lo cual ya no estoy aprovechando eso de que solo quiero una cucharadita. Pues si vuelvo a utilizar una o dos cucharadas, aunque el bote ya sea un poco más pequeño, porque ya lo he utilizado anteriormente cuando lo he abierto, pues resulta que me va a volver a sobrar. ¿Y qué hago ahora? Si ya lo he congelado, lo he descongelado, pues no lo voy a volver a congelar porque va perdiendo también, bueno, pues cualidades especialmente organolépticas. Además tengo el riesgo de que al descongelar ese bote de salsa de tomate, si lo hago con prisa porque no me he acordado de hacerlo con tranquilidad, pues el choque térmico del vidrio congelado frente al baño María o al agua caliente que pongamos en el grifo o el microondas, ese frasco puede explotar. Y si el frasco explota o a veces hace una simple grieta, ¡clach!, de repente oímos y decimos, uff, parece que se ha roto el recipiente. Bueno, ¿qué hoy nos obliga? A tirarlo. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil separar o detectar dónde puede haber incluso virutitas de ese vidrio que se ha roto. Por lo tanto, tenemos ahí un inconveniente bastante importante, o dos, mejor dicho, la cantidad y la seguridad del recipiente cuando lo descongelamos. Tenemos también otro truco que nos puede servir cuando hacemos un uso más habitual, ¿no? Igual cada 2 o 3 días, bueno, más frecuente, de la salsa de tomate. Ya tenemos nuestra salsa de tomate en un recipiente de vidrio, por supuesto que puede ser en el mismo que hemos comprado la salsa o en el que hayamos envasado nosotros, por ejemplo, en casa nuestra salsa de tomate casera. Lo primero que tenemos que hacer es, después de utilizar esas 2 cucharadas o 3 para un sofrito, por cierto, todo lo que os estoy contando, si acabáis el bote, evidentemente no tiene sentido. Es para cuando queremos conservar durante más tiempo esa salsa de tomate. Sigo, ya tengo mi bote de cristal, saco mis 2 cucharadas, por ejemplo, y lo primero que tengo que hacer antes de taparlo es limpiar los bordes, es decir, todo aquello, un papelito de cocina, todo aquello que se ha quedado pegado por las paredes y los bordes, lo repaso y lo limpio. ¿Por qué? Porque esa parte de tomate que se queda ahí pegada tiene más oxígeno para reaccionar y más probabilidades de acabar con esa pelusita de moho. ¿A que alguna vez os habéis fijado que la parte de abajo, donde está la superficie del tomate, no tiene moho, pero las paredes sí que lo tienen? Pues si están bien limpias, menos probabilidades de que le salga moho. Y en siguiente lugar, además de limpiar esas paredes que ya nos harían simplemente con ese paso que nos dure más la salsa de tomate, pero además le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva en la superficie del tomate, con cuidadito para no hacer un agujero y que se nos hunda, es decir, no echéis así como si estuviésemos escanciando sidra, porque entonces el golpe del aceite va a hacer que se altere la superficie de la salsa de tomate. Lo que queremos es cubrir esa salsa de tomate, esa superficie en contacto con el oxígeno, para eliminar ese contacto con el oxígeno, es decir, con 1 centímetro, por ejemplo, de aceite de oliva en la superficie tendríamos más que suficiente. De esa manera preservamos la salsa de tomate, esa superficie de la salsa de tomate, del contacto con el oxígeno. ¿Qué es lo que os acabo de decir con esa limpieza de las paredes? Menos cantidad de salsa de tomate, que en el fondo algo de protección puede tener por su acidez. Bueno, pues si ponemos poca cantidad con mucho oxígeno es muy fácil que le salga moho. Si limpiamos, ya no dejamos la superficie, además
cubrimos con aceite que no deja pasar tampoco el oxígeno, cerramos, llevamos a la nevera y dejamos el bote quietito hasta que lo necesitemos. ¿Y qué hacemos cuando lo necesitamos? Cuchara limpia, por supuesto, para evitar introducir microorganismos, y podemos inclinar un poquito el bote para no coger todo el aceite o meter la cuchara y sacar. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a utilizar esa salsa de tomate, voy a poner aceite en la sartén o en la cazuela también. Estamos diciendo para hacer un uso así esporádico, para sofritos, por ejemplo, para salsas. No pasa nada, si yo quito parte de ese aceite de la superficie del tomate, va a ir a la cazuela exactamente igual, por lo tanto se añadirá también como ingrediente a mi receta. Pero es que todavía me ha sobrado cierta cantidad de tomate y quiero seguir conservándola. Repito otra vez los pasos de limpieza de las paredes y cubrir otra vez con aceite. Esto requiere que añada otra vez, porque muchas veces entre el aceite que sacamos y el que se nos mezcla con el resto del tomate, evidentemente no nos queda suficiente capa para volver a aislar esa superficie del tomate. Evidentemente este truco del aceite nos puede servir para casi yo diría que cualquier tipo de conserva. Traspasamos a un recipiente de cristal, cubrimos con suficiente cantidad de aceite y es una técnica, un método súper fiable para evitar ese contacto con el oxígeno, que muchas veces es lo que provoca que se nos estropeen esas conservas antes de tiempo. Es decir, podemos prolongar la vida útil de un recipiente, de una conserva que ya está abierta, cubriéndola con una capa de aceite que evite principalmente el contacto con el oxígeno. Así que es algo que os recomiendo que hagáis, no solo con la salsa de tomate, sino con otros ingredientes que se utilizan a veces en pequeña cantidad, como puede ser la carne de pimiento choricero, los tomates deshidratados, es decir, otros ingredientes, como os digo, otras salsas ya preparadas que se utilizan con poca frecuencia, de vez en cuando, y que queremos conservar adecuadamente. Tenemos, como os digo, esas dos técnicas. Por un lado, la congelación, y por el otro lado, cubrir con suficiente cantidad de aceite para evitar la oxidación. Así que espero que estos trucos os resulten útiles, porque son facilísimos de hacer en casa y evitamos el desperdicio alimentario, que nos da mucha rabia, al menos a mí, cuando se nos estropean las cosas en la nevera. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.